Alejandro Ope, él es experto en seguridad nacional, ha seguido muy de cerca todo el tema de los huachicoleros. Alejandro, buenas noches, gracias por esta comunicación. ¿Cómo ves el panorama allá en Puebla, y no solo en Puebla, sino en otros estados que también donde mucha gente está empezando a dedicar a esto? Buenas noches, Olivia, buenas noches al auditorio. Pues sí, este es un problema que ya ha venido creciendo desde hace varios años y al cual no se le había puesto atención hasta muy recientemente. El número de tomas clandestinas se ha casi cuadruplicado en los últimos 4 años. En el estado de Puebla, que se ha vuelto el epicentro de este fenómeno, pero ciertamente no el único lugar, el número de tomas clandestinas se ha multiplicado casi por 20, desde 2011 a la fecha. ¿Por qué ha crecido? La pregunta es ¿por qué ha crecido tan exponencialmente? Una parte tiene que ver con la dinámica misma del delito, ¿no? Es algo que trataba de explicar en una columna que publiqué el día de hoy en el Diario Universal, pero es que los recursos de la autoridad y de Pemex para atender el fenómeno están topados en el corto plazo. Entonces, cualquier incremento reduce la posibilidad de que cualquier caso en lo individual sea sancionado y que cualquier toma sea atendida de manera rápida. Eso lleva a que haya más tomas clandestinas que a su vez reducen la probabilidad de sanción aún más y así nos vamos, ¿no? Eso es una suerte de bucle de retroalimentación en el cual la impunidad genera más impunidad. Esto hay que añadirle, por supuesto, el entorno de corrupción que ha habido, por supuesto, en Petróleos Mexicanos, pero también en diversas autoridades estatales y municipales. No está de más recordar que hace 2 años el director de la Policía Estatal de Puebla fue detenido y removido de su cargo por presunta complicidad con bandas de huachicoleros. El año pasado, 8 policías de municipales de Acajete fueron también detenidos y removidos de su cargo. O sea, hay un entorno de complicidad institucional al fenómeno. Y hay también, digamos, algunos elementos de mercado, ¿no? Había un incremento en el precio de la gasolina, lo cual ha vuelto aún más redituable el robo de combustible y la venta ilegal a precios mucho más bajos, ¿no? O sea, el litro de gasolina robada se vende 5 a 7 pesos, ¿no? En esta franja. Y bueno, tú terminas en tu texto que titulaste La lógica infernal del huachicoleo, pues dejando ahí algunas interrogantes, es decir, tú dices, no basta con enviar más fuerza pública, con enviar más fuerzas armadas o policía federal, esto ya ha ocurrido y no se resuelve el problema, lo mencionas, tiene que ver con la impunidad, con más controles en el mercado para evitar que el combustible robado acabe en gasolinas formales, ojo, en gasolinas formales. Y también algo muy importante, que haya alternativas económicas para las comunidades que se están dedicando a esto. ¿Eso, o dices tú, reconciliarnos con la idea de que haya un territorio más en este país sin ley? Es correcto, Olivia. Mira, es que ya ha habido varias intervenciones federales en este tema. El año pasado, por ejemplo, se anunció como muy platillo el envío de elementos de la gendarmería a todo este llamado Triángulo Rojo en Puebla. Hace apenas 2 meses se anunció el envío de, si mal no recuerdo, 500 elementos adicionales de llamada Policía Militar, o sea, del Ejército, a la región. O sea, ha habido varias intervenciones de esto. Ha sido insuficiente porque el fenómeno crece mucho más rápido que los elementos federales. Sí. Entonces eso no va a ser suficiente. No hay manera de poner un policía federal o un soldado o un marino a cada 50 metros. No hay recursos de ducto. Entonces se requiere otro tipo de intervención, se requiere una intervención mucho más integral. Uno tiene que ser en el mercado, se tiene que intervenir en las redes de comercialización de esta gasolina robada, ¿no? Es decir, va a dar a algún lado. Y una parte, dado los volúmenes, es difícil suponer que solo se venden expendios informales. Claro. Claro, pues ahí está un escenario muy complejo, Alejandro. Ojalá podamos seguir conversando contigo para ir entendiendo, porque esto ya va a ser noticia de todos los días. Muchas gracias, Alejandro Ope, experto en seguridad. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Olivia. Muchísimas gracias al auditorio. Gracias, un abrazo. Con esto nos despedimos.